Nos vinimos a Guatemala a conocer un atractivo muy turístico y uno de los más conocidos y visitados en este país. Nos vinimos a conocer el corazón maya del mundo. Bienvenidos al Parque Nacional Tikal. Bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Guatemala, sí señores, un país muy lindo, muy natural, muy interesante. Hoy nos vinimos a conocer el Parque Nacional Tikal, un parque en donde hay más de 4 o 5 monumentos que son pirámides gigantes. Hay una pirámide de hasta 72 metros, así que pues bueno, vinimos realmente a vivir la experiencia, a conocer cosas hermosas de este país. Desde Ciudad de Guatemala, que es la capital acá de Guatemala, hasta esta parte que es Tikal, casi en la frontera con Belice. Son por tierra unas 8-10 horas más o menos. O sea, perdonará la cara de desastre, pero realmente nos levantamos hoy a las 4 de la mañana y son las 2 de la tarde más o menos. Sí, Son la una. y... Ah, gordito, hola, ¿cómo estás, Mr. Disney? Miss Chia. La 1 de la tarde, salimos de Guatemala, de Ciudad de Guatemala a las 4 de la mañana. Bloqueador, hace un calor brutal, entonces venga preparado. Nosotros tenemos en el carro víveres, sanduchitos y todas las cuestiones para no tener que parar en ningún lugar. Listo. Esta ya es la entrada del parque, claramente la segunda entrada no, porque la primera entrada está como unos 17 kilómetros de acá por carretera, y ahí es donde usted realmente compra el ticket, compra el ingreso. Los precios del ingreso y todo ya en un rato se los voy a dar, pero mire que bueno, vamos. Acá inicia el recorrido. Entonces tenemos acá como toda la réplica de lo que vamos a visitar. Vamos a visitar como esta plaza central, esta pirámide de acá, esta de allá, esa de allá al fondo, que es la más grande. Se podía subir, pero ahorita le están haciendo un arreglo, entonces no se puede. Vamos a estar la parte de allá, en esta parte. Y resulta que acá nos dice nuestro guía, pues porque sí, claramente pagamos el guía. Hay un montón de souvenirs, mire, hay llaveros, acá pueden comprar agua, aretes, imanes, hay 1000 cosas para comprar. Y de aquí hasta donde inicia el tour, como el parque como tal, es una caminata de aproximadamente unos 20 minutos. ¿Por qué los mayas utilizaban el color rojo para todas como sus estructuras? Especialmente pues habían 4 colores principales, como las 4 esquinas del universo, especialmente el rojo que pregunta él, la vida especialmente, o la sangre real de ellos, ¿verdad? Por eso las estructuras o ciudades mayas fueron pintadas de color rojo. ¿Eso qué es? Ah, ese es un animal, mire, mire. Bonito, míralo. Ay, qué cool. Muy de buenas, ¿no? De primerazo no lo encontramos. Lo quiero tocar. Qué cool, mire cómo corre. Bueno, empezó fantástico el día. La carretera es súper buena, es muy rápida. Muy rápida, pero de verdad, por más rápido que vaya, se va a demorar mínimo 8 horas, 7 horas y media más o menos. Nos encontramos esta ceiba es el árbol nacional de Guatemala, y para los mayas es el árbol de la vida. Por allá arriba como que solo brota orquídeas, según nos cuenta el guía. Pero uff, man, está divino. Y eso que hasta ahora estamos empezando. Así que pues bueno, vamos. De ellos, aunque no fueron restauradas las estructuras, pero por allá miren, si logran ver así entre los árboles, así entre las hojas, hay unas paredes blancas. Sí. Es un enorme palacio desde aquí. Ay, sí, desde acá se alcanza a ver. Todo para acá, sí. para acá. Todo eso fue ese enorme palacio. Las paredes están literalmente metidas entre la montaña. Pana, eso sí está. Qué chimba. Sí. O sea, este lo que vemos acá es el techo. Solo el techo, ajá. O sea, de aquí donde estamos parados empieza la base para arriba, ¿no? Okay. Pero solo el techo. Pero miren, en unos días que no se les corte la vegetación, cómo empieza a crecer rápidamente. Claro. Imagínense, 1000 años. Para haberlas encontrado tuvieron que haber hecho unos estudios pues brutales. La verdad, como hay paredes demasiado verticales como estas, entonces la vegetación ya no tuvo chance para poder cubrirlas del todo, ¿verdad? La caminata no es tan lejos, son como 20 minutos. Aquí ya vemos pues obviamente como la parte de una pirámide, por acá, mire. Y allí está la plazoleta principal, pero entonces vamos a seguir por acá. Mire, esa vaina es gigante. Ay, no te creo. Áreas residenciales hechas
especialmente pues de bloque y cemento. Ajá. La clase común que habitaba afuera, a los alrededores de la ciudad, utilizaba los techos de palma, los tradicionales, ¿verdad? Casitas de madera. No sobrevivieron al tiempo, ¿verdad? Justo como los techitos que hemos visto en el camino. Sí. Así eran. O sea, en esta zona solo vivieron los de clase alta. Así es. Los duros, y pues. los más altos, porque... Pequeñas, O sea, vamos a una más grande. Miren las otras así todas gigantes. No, parce, esto está espectacular. De verdad que es toda la zona. La primera zona donde ellos dormían. Donde vivía la clase alta. De ahí como tenían hasta un balconcito, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Ese es el templo 5, tiene 57 metros de altura. Ay, qué bacano. Se ve alta. Esto se llama... Este es el Palacio Mahler, que fue construido sobre un patio alto y al oeste de la Acrópolis Central en el año 800 después de Cristo. O sea, Antes se podía explorar ver adentro, ¿verdad? Pero muchas personas rayaban las paredes. esta parte de acá y la que pues iniciamos hace un ratico, siendo parte de la Acrópolis, que es como el área residencial pues de la clase alta de los mayas. Pero chévere es que usted camina por en medio de todos estos y pues bueno, el día de hoy estamos muy de buenas porque no hay tantos turistas, entonces no está tan lleno. Uy, esa es la plaza central. No puede ser. Hacia otro lado. Oiga, esa plaza central está súper linda. Templo número 1 se llama el Gran Jaguar. La parte de allá es otra acrópolis, pero es más como de servicios funerarios, básicamente. Hoy como que no se puede visitar, que está cerrado, no sé por qué, creo que están como trabajando en algo. Y allá se pueden ver como dos máscaras así súper grandes de aproximadamente 3 metros de altura en honor al dios. Ahorita mismo vamos a subir a este templo número 2, pero no por la parte de acá, sino por la parte de atrás. Pero son las tumbas. Sí, estas de acá son las tumbas, como es la acrópolis de servicios funerarios. Pero mire este espectáculo, o sea, está divino. Es por acá que son como más suaves, mucho más relajadas. Acá atrás tenemos como un restaurantico para comprar cositas. Y más allá atrás, acá faltan como 2 o 3 templos, entonces vamos a subir rápido. Voy a aceptar que pensé que la subida iba a ser más dura, pero estas escaleritas ayudan pana demasiado. Y no, esto está hermoso y creo que la toma de acá va a ser muy ganadora. Usted cree que no sube casi, pero se sube el resto. Obviamente le ofrecen el servicio de fotografía y demás. Ya están usted pues obviamente si quiere tomarlo o no. Está el Durán de Coach sentado. O sea, nos está haciendo una seña colombiana muy amigable. Una llamada pistola. Usted apenas llega como hasta este lugar, como que usted siente como algo diferente en su cuerpo, ¿no? Pero pues bueno, es venir aquí a aprovechar este paraíso que nos ofrece Guatemala. De verdad es muy lindo. O sea, acá en la cámara se ve bonito, pero parce, en vida real, acá en persona, pisando estos cimientos mayas, pana, es de locos. El precio para entrar, bueno, para extranjeros, 150 quetzales, es decir, unos $20 más o menos. El valor del guía nos costó unos 500 quetzales por ser como, haga cuenta, como tour privado. Claramente en cada una de las estaciones le da su respectiva como explicación, lo de la historia, qué era cada cosa. O sea, realmente siento que vale totalmente la pena pagarle al guía, pues es la persona que tiene toda la información así súper veraz, verídica. Pero pues bueno, nada, espectacular llegar acá. Realmente esto es de locos, es un paraíso. Es mayas, esto era un altar.
Sí. Y ahí hacían sacrificios Totalmente sagrado, así es. Ajá, entonces, Animales. animales o... humanos preferiblemente el sacrificio humano después del ritual del juego de la pelota maya. ¿Has escuchado el juego de la pelota que se hace con los codos? ¿Ustedes preferían hacer circulares? sacrificios humanos a animales? Sí, mejor. Ahí viene el color que les decía, la sangre, ¿verdad? Sí. Ofrecido a los dioses. Ah, por el color rojo de los mayas y todas las cosas, de estos rituales. Ahí... Llegamos al templo número 5. ¿Se acuerdan la primera parte donde estaba como todo lo verde y solo la puntica? Pues bueno, hemos llegado. Véame ese espectáculo. O sea, resulta que las pirámides en teoría que hemos visto no son pirámides, son templos como este. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una pirámide? Que el templo siempre va a terminar así como en curvita. La pirámide siempre va a terminar en punta. Ahorita mismo ya vamos a ir a visitar la pirámide literalmente, o a verla porque creo que esa no se puede subir. Y este también, como dato curioso, fue el primer templo que se hizo acá en Tikal, 57 metros de altura. Entonces, espectacular, de verdad. Muy, muy, muy bonito. Esta parte, esta zona de acá, se llama Mundo Perdido. ¿Por qué se llama Mundo Perdido? Se preguntarán todos. Pues es porque los arqueólogos que como que descubrieron esta zona, por decirlo así, o la exploraron o investigaron, pues se dieron cuenta que hay construcciones desde el 800 antes de Cristo. O sea, calcule la cantidad de tiempo que ha pasado. Dicen que acá en todo este espacio, en lo que se llama Mundo Perdido, nació o se cita la capital de los mayas. Aquí en todo este pedazo, mire, hay otro subida, ¿cómo le explico? Muy empinada. Mire esa vista tan increíble. Es que literalmente estamos metidos en toda la selva. Acá hay una. Está el otro. Esta es la plaza principal. Y allá hay otro. Significa ciudad de las voces. Por eso cuando usted venga es muy normal que tanto en esta plazoleta, la plaza principal, como en la última, van a encontrar gente aplaudiendo. ¿Qué pasa? Que es que ese aplauso produce un eco, pero el eco solo lo escucha la persona que está abajo o al lado del templo o la pirámide. La persona que está arriba no escucha nada, solo escucha el sonido del aplauso. Este aplauso se asemeja mucho al sonido del ave como insignia de Guatemala, que es el quetzal, si no estoy mal. Por eso se le llama a Tikal la ciudad de las voces. Estamos realmente de vuelta. Ya acabamos el recorrido, nos demoramos aproximadamente unas 3 horas. Precio, es muy bonito, tour muy bacano, muy recomendado. Si viene a Guatemala, sí o sí tiene que hacerlo. Y pues bueno, vea, les voy a presentar acá el guía, el señor Ariel. Muchas gracias, muy chévere todo. Fue un placer estar con ustedes y aunque no se les haya quedado mi nombre, ahí ya lo sí, la memoria de los nombres está muy mal. Entonces, Ariel pregunta, ¿cómo es tu número celular o algo para que te contacte la gente que cuando venga acá a Tikal, pues te contacte para que hagan el tour con... Sí, el código guatemalteco 502-31-58-57-20. Por ahí me encuentran y pues soy comúnmente por WhatsApp, a la orden. Genial todo. Por favor hágalo porque se lo juro que no se va a arrepentir. La energía que se siente es una nota, es increíble. Son impactantes verlas así de frente, es impactante toda la historia. Uno va, así que pues bueno, uno de los destinos que sí o sí tiene que visitar cuando viene a Guatemala es el Parque Nacional Tikal. Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo video, suscríbete al canal y pues sin más que decir, nos vemos en otro video pronto. Chao pues.